Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos estén bien. Y quería compartirles una palabra, dando gracias a Dios que me permite poder compartir en esta noche una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que el Señor sigue enseñándome a través de su palabra, y Él siempre nos va revelando y va trayendo luz a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿sí? Siempre algo nuevo a través de su palabra que Dios nos enseña, nos corrige, nos anima, nos alienta. La palabra se encuentra en Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 45. Vamos a leer. Esta es la oración que hace Jesús en Getsemaní. Como subtítulo tengo la agonía de Jesús. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Este relato también lo podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 14, del 32 al 42, y en Lucas, en el capítulo 22, del 39 al 46. Bien, esta oración la realiza antes de ser arrestado Jesús, luego de haber compartido la Santa Cena con los discípulos. En Marcos 14, 26 dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En ese monte estaba el huerto de Getsemaní, un lugar especial donde Jesús solía hacer oraciones, ahí donde él se apartaba y oraba. Y Getsemaní significa, por lo que he estado investigando, en el griego significa aceite prensado. Y podríamos decir que en ese lugar Jesús estuvo como bajo presión, allí donde él luchó en oración. Fíjese que 3 veces ora el Señor. Si bien podemos ver que la vida de Jesús era una vida de oración, que a pesar de sus muchas ocupaciones, siempre tenía y se hacía el tiempo para orar con el Padre Celestial. En el libro de Lucas, por ejemplo, usted lo puede después leer tranquilamente, ¿sí? En varias oportunidades, Lucas menciona cómo Jesús siempre oraba. Era un estilo de vida el tener comunión con el Padre Celestial. Por ejemplo, Jesús oró cuando fue bautizado, cuando eligió a los 12 discípulos, en su transfiguración, y por medio de 2 parábolas enseña secretos de la oración. Usted después léalo tranquilamente. Él enseña
a los discípulos también a orar cuando estos les piden que les enseñe. Él les da un modelo que es el Padre Nuestro, si usted bien lo recuerda quizás, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, en el cual nos enseña a orar en la intimidad de lo secreto, no usando vanas repeticiones, sino haciéndolo con un corazón sincero, ¿no? Con palabras de sinceridad, de humildad, como dice en el libro de los Salmos 51:6, que Él ama la verdad en lo íntimo y en los secretos nos hace comprender sabiduría. Por eso que importante es, y parece repetitivo, pero creo que es necesario volver a decir que Dios quiere intimidad con nosotros, Dios quiere comunión con nuestras vidas. Allí en lo secreto de nuestra habitación o en ese espacio rincón que tenemos para poder estar a solas con Dios. Y ahí donde nos presentamos tal cual somos, hablando con Él de todo, de lo que necesitamos, de las inquietudes, problemas que atravesamos, de los miedos que muchas veces sentimos que vienen a nuestras vidas por lo que escuchamos, por lo que vemos, donde no solamente pedimos, ¿no? Por nosotros, sino que intercedemos también por los demás, por peticiones, donde podemos alabarle a Dios y agradecer por todo lo que Él hace, sobre todas las cosas, y mucho más, ¿no? Y no solamente hablamos nosotros, sino que le escuchamos, donde podemos pedirle al Espíritu Santo que traiga a nuestra mente y corazón palabra, ¿no? Ser sensible a su voz para saber y entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. La oración del Padre Nuestro nos enseña puntos interesantes para aprender. Quizás en otra oportunidad se pueda desarrollar. Pero regresando a nuestro texto principal, me gustaría desarrollar de manera breve algunos versículos. Jesús sabía claramente su propósito en la tierra, Él sabía su misión, el objetivo, ¿no? que Él tenía. En el caminar de Jesús en la tierra, Él predicó el Evangelio del Reino, sanó a muchos enfermos. Relata la Biblia en los Evangelios que le traían los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Él los sanaba. Mucha gente, multitudes, dice la palabra, que le seguían, donde escuchaban que Jesús estaba, ahí iban. No solo hacía esto, sino que se tomaba el tiempo para hacerlo. Enseñaba en los templos, en las sinagogas, muchas veces a través de parábolas. Es decir, podemos ver a un Jesús totalmente ocupado, siempre trabajando, sirviendo, dando de comer a miles, haciendo milagros. Pero qué interesante aquí este punto, ¿no? Que a pesar de todo lo ocupado que Él estaba, siempre Jesús hacía el tiempo para orar, para hablar con el Padre. Se apartaba a un lugar y allí oraba. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, por ejemplo, menciona que después de haber sanado, haber tenido un día donde había sanado, libertado a mucha gente, al otro día Él se levanta muy de mañana, dice, siendo aún oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto para orar. Y también menciona que por la noche, cuando despedía a la multitud, Él luego oraba. Es decir, Jesús enseñó que debemos tener este estilo de vida de oración. Eso nos está enseñando Jesús, ¿no? Nos dejó en su palabra esa enseñanza. Ahora bien, llega ese día en el cual lo van a arrestar a Jesús para luego ser llevado y juzgado y crucificado. Dice el versículo 37 que tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que estos eran Jacobo y Juan,
y él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y claro, uno piensa, ¿cómo no va a tener esa tristeza y esa angustia cuando él sabía lo que iba a padecer, ¿no? Lo que él tenía que hacer, cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado a la tierra? Que no lo había enviado solo para predicar, para sanar, para libertar, para dar para dar vista a los ciegos, sino que él entregaría su propia vida, moriría en la cruz de la manera más cruel, cargando todo el pecado de la humanidad. Él sabía todo lo que habría de sufrir. Y no solo eso, sino que en el momento de estar en la cruz, cargando todo el pecado de la humanidad, ¿no? El único justo, el único santo que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, dice la palabra de Dios, que cargó nuestras inmundicias, suciedades, iniquidades, maldades. Él soportaría todo eso solo por amor y obediencia a Dios y por amor a nosotros. Señor, gracias. Por eso uno piensa cómo no iba a entristecerse y angustiarse, ¿no? Por eso Él fue al Padre y se postró sobre su rostro, dice el versículo 39, y oró. Y mire lo que dice, lo que dijo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Wow! ¿No? Qué rendición total a la voluntad de Dios, sabiendo lo que había de padecer. Él le dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que realmente se haga tu voluntad. Como el Señor, como Dios, había determinado ese plan de salvación, ¿no? No había otra manera. Jesús debía ser crucificado. Cuánto valor, ¿no? El Señor tuvo que tener, y el Cordero que sería sacrificado y que derramaría su sangre para que nosotros fuéramos perdonados y limpiados de nuestro pecado, ¿no? Ese alto precio que el Señor pagó por cada uno de nosotros. Esta actitud de Jesús fue pura obediencia y amor. Y algo que me gustaría por ahí mencionar, ¿no? Y se ve claramente en la vida de Jesús que lo que enseñaba, lo que Él enseñaba, lo vivía. Todo lo que Él enseñó, Él lo vivía. Cuando Él enseñó a sus discípulos a orar y le dijo en el Padre Nuestro, dándole el modelo, hay una parte que dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Él lo hizo. Por más que a su carne quizás le doliera, Él lo hizo. Hizo la voluntad perfecta de Dios. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En Filipenses 2:8, yo le pido que me acompañe, que podamos leer juntos esta palabra tan preciosa. Toda la palabra de Dios es tan hermosa, ¿no? Pero en Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sigamos leyendo un poquito más, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, aleluya. Qué palabra. Él se humilló y se hizo obediente, obedeciendo a Dios, para lo cual Dios
le había destinado, digamos, lo que Él tenía que cumplir, ese plan perfecto de salvarnos, de pagar Él ese precio por nuestras culpas. Él hizo la perfecta voluntad del Padre. Esa voluntad que habla en Romanos 12:2, que es perfecta y agradable, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos enseña, a que podamos hacer nosotros la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor modelo a seguir, es el mejor ejemplo. Y aunque a veces no entendemos por ahí, ¿no? O Dios nos demanda cosas o nos pide y hasta duele. Sabemos que entregarle nuestra vida, sabemos que el obedecerle a Él, el hacer su voluntad, es lo mejor que podemos hacer. Jesús, en su angustia, en su tristeza, Él fue al Padre, de quien hallaría esa fortaleza. En el libro de Lucas dice que se le apareció, en este mismo relato, sí, pero en el libro de Lucas dice que se le apareció un ángel fortaleciéndolo. Él necesitaba esa fortaleza para pasar esa prueba que habría de venir. Y vuelvo a repetir, Jesús oró 3 veces. Fíjese la lucha que tenía, que tuvo. Pero Él venció y obtuvo la victoria. Ahora bien, relata la Biblia que cuando Jesús regresa, vamos a otro versículo, Jesús regresa hacia sus discípulos. En Lucas 22 menciona que Él estaba a un tiro de piedra y esto es entre 40 y 50 metros de distancia. Cuando Él regresa, ¿cómo los encuentran los 3 discípulos? Durmiendo. ¿Y qué le dice el Señor? En el versículo 40 podemos leer. Dice, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Jesús le había pedido que se quedaran ahí y les había encomendado que velaran con Él. Pero bueno, se durmieron, estaban cansados y se durmieron. Y Jesús ahí les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces quizás nosotros también hemos luchado, ¿no? Por ejemplo, si nos sentamos o queremos ver una película, esto siempre por ahí lo hemos comentado, por más que por ahí trabajamos durante el día, hicimos cosas, uno se sienta por ahí a la noche a ver una película y lo ve. Ahora, si tenemos que orar, ahí cuesta muchas veces, ¿no? Esta lucha del espíritu y la carne. ¿Sí? O nos dormimos o estamos cansados. Por eso Jesús les dice, tienen que velar y orar. ¿Para qué? Les está diciendo, ¿para qué? Para no entrar en tentación. Para no caer en tentación. Porque va a venir la tentación muchas veces en nuestras vidas. Y para eso tenemos que estar fortalecidos en oración, en el poder del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 16, 17, acompáñeme. Gálatas 5, 16 al 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estar en oración, como Pablo decía, orad sin cesar, perseverad en la oración. Jesús también acá lo dice, velad y orad
para no entrar en tentación. Jesús nos dijo que el Padre enviaría, que vendría el Espíritu Santo, ¿sí?, a nuestras vidas, que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, quien nos iba a ayudar y nos guiaría y nos enseñaría, ¿no? Él es quien nos ayuda en nuestras debilidades, el que intercede por nosotros cuando oramos, quien nos ayuda a vencer la tentación cuando viene. Pero porque hemos estado primero con el Padre en comunión, en oración. ¿Sí? En oración. Jesús venció fortaleciéndose en oración para lo que vendría, para las siguientes horas, ¿no? Jesús estaba preparado para enfrentar las más duras de las pruebas que le tocaba en su vida. Pero como dije, Él también obtuvo la victoria. Él murió, pero resucitó al tercer día. Y hoy reina y vive para siempre. Amén. Pero Él estuvo antes en oración con el Padre. Y en esto es lo que yo reflexionaba un poco y meditaba. Si tenemos ese monte de oración personal todos los días realmente en nuestras vidas. Si realmente vamos todos los días al Padre y nos entregamos y nos rendimos totalmente a Él. Si vamos a nuestro Dios y dejamos nuestras cargas realmente, preocupaciones, aquellas cosas que a veces nos agobia o esas presiones que por ahí tenemos en nuestras vidas, que vienen sobre nuestras vidas, si realmente compartimos tiempo con Él, ¿no? Donde no solo pedimos, sino que le alabamos, le decimos que le amamos, que le necesitamos, que Él es todo para nosotros, donde le escuchamos hablar. Muchas veces les cuento unas experiencias que he tenido con el Señor de no solamente ir a orar cuando algo me pasaba, me sucedía, sino de estar atento a la voz del Señor. Por ahí en el momento del día de estar haciendo cosas y el Señor llamándome a orar. Y a veces por ahí he dejado diciendo, bueno, ahora voy, termino esto, ¿no? Y enseguida voy. Y el Señor, cuando nos llama para orar, es porque algo quiere mostrarnos, es para decirnos algo. Muchas veces en mi oración le he dicho, Señor, prepárame para lo que ha de venir. Dame la fuerza y la sabiduría para saber cómo tener que actuar, qué hacer en el momento de la prueba o dificultad que pueda llegar a venir. Para eso estuve, antes de que viniera eso, estuve en oración. Y cuando venía la prueba o esa dificultad, el Señor me daba la sabiduría, la salida. Entonces, qué importante es no solamente ir cuando nosotros necesitamos y aunque en todo tiempo le necesitamos a Dios y debemos orar, ¿sí? Lo que quiero decir es estar atento cuando el Señor también nos llama, que Él obviamente quiere pasar tiempo con nosotros. Y dejar nuestras, a veces en el día tenemos varias ocupaciones, obligaciones y quehaceres, ¿no? Responsabilidades que obviamente uno debe cumplir. Pero siempre hay un tiempo para el Señor. Jesús mismo lo hacía. A pesar de sus muchas ocupaciones y de todo lo que Él hacía, ya sea de madrugada, por la noche, Él se hacía el tiempo para estar
con el Padre, para orar, para conversar con el Padre Celestial. Vuelvo a repetir, Pablo en sus cartas siempre nos anima y nos motiva y nos exhorta y nos alienta a permanecer en oración, a perseverar, a velar, a ser sobrio, porque los tiempos se acortan y Cristo viene pronto. Debemos orar en todo tiempo. Cuando estamos en momentos buenos, por decir, y en momentos malos también. Y tenemos el Espíritu Santo, nuestro ayudador, quien nos fortalece, quien nos sostiene, ¿sí? Y nos ayuda en nuestras debilidades, dice su palabra. Qué importante y que podamos seguir el ejemplo del Maestro, ¿no? De poder experimentar cosas aún más grandiosas con nuestro Dios. Cuando vengan problemas o situaciones difíciles, en lugar de a veces nosotros querer resolverlos por nuestro propio medio, buscando nuestros recursos, lo primero que debemos hacer es ir a Él, nuestra fuente, el que nos da la solución, la salida, la sabiduría. A Él debemos ir. Jesús en el peor momento de su vida, podemos decir, fue al Padre y recibió fortaleza y se sujetó, por decir así, o hizo la voluntad perfecta de Dios. Y fíjese que Dios le dio la victoria, luego exaltándolo, como decía en el libro de Filipenses. Esto es lo que yo quería compartirles en esta noche, para poder seguir meditando y el Espíritu Santo traerá más luz en cuanto a su palabra. Quisiera terminar con el libro de Romanos 13:11. al 12, que dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Levantémonos aún más en oración, aún más en búsqueda y intimidad con nuestro Señor. Los días, la otra vez hablaba con unos hermanos, parecieran acortarse, la noche está avanzada, como dice la palabra de Dios. Cristo está pronto a venir. Y tenemos que estar velando y orando en comunión con el Padre Celestial. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando este audio, que han recibido esta palabra de parte de ti, tu palabra, que es viva y eficaz, que nos enseña cada día, que nos exhorta, que nos corrige, que nos anima, nos alienta, nos fortalece. Tu palabra que es bendita. Gracias porque nos dejaste tu palabra. Gracias porque nos diste al Espíritu Santo, al Consolador, quien nos guiaría y enseñaría todas las cosas, Señor. Quien nos fortalece en los momentos difíciles,
en situaciones difíciles, en momentos de adversidad, de pruebas, de luchas, de problemas. Sabemos que confiadamente podemos acercarnos a ti, a ese trono donde hallamos gracia y misericordia. Señor, ayúdanos a buscarte cada día más y más, a tener ese corazón humilde que se derrame delante de tu presencia tal cual es, tal cual somos, Señor, con debilidades, con defectos, con cosas que cambiar aún, pero que cuando lo rendimos a ti, el poder de tu Espíritu Santo va transformando cada día nuestras vidas. Señor, gracias porque tú nos has dejado ejemplo. Tú eres el modelo, el ejemplo perfecto a seguir, Jesús. Tú que te humillaste, Señor. Tú que lo rendiste todo. Hiciste la voluntad del Padre. Así queremos nosotros también hacer la voluntad del Padre y vivir para Él, Señor, y buscar tu rostro, buscar tu presencia, la llenura de tu Espíritu Santo quien nos gobierne. Oh Señor amado, perdónanos si muchas veces ante problemas o situaciones buscamos encontrar la solución por nuestros medios, Señor, o la salida por nuestros recursos, y no vamos a ti, Señor. Ayúdanos a ir a ti siempre, primero a ti, a consultarte, a contarte, Señor, nuestras cosas, aunque tú lo sabes todo, nuestras necesidades, antes que te pidamos, tú lo sabes todo, Señor. Pero sin embargo tú quieres que tengamos esos tiempos de oración, de adoración, donde nuestro corazón, Señor, se derrama delante de ti y alaba y honra tu nombre, porque solo tú eres digno, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor, a que no sea solamente conocimiento, Padre, sino a ponerla por obra. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por cada familia. Gracias por cada hogar. Sé que tú estás con ellos. Sé que tú estás obrando, Padre, en medio de la familia, en cada uno de mis hermanos. Esa obra que un día tú comenzaste la perfeccionarás, dice tu palabra, hasta la venida de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por poder predicar tu verdad, tu palabra. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor. Mira, suple todas las necesidades que tengan. Aquellos que están pasando quizás alguna prueba difícil, alguna situación difícil, Señor, tu fortaleza, tu palabra de aliento sea en su vida. Gracias, Señor. Toda la gloria y la alabanza sea para ti, mi Dios. Te amamos, Jesús. Y una vez más te pedimos, ayúdanos, Espíritu Santo, a estar en comunión contigo cada día. Es el mejor lugar donde podemos estar en tu presencia, en tu hermosa presencia, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que la paz de nuestro Señor sea en cada hogar, en cada familia. Les mando un abrazo fuerte. Los extraño mucho y los amo en el Señor. Bendiciones.